Hay un vórtice silencioso operando dentro de tu pecho, el epicentro de todas tus reacciones descontroladas. ¿Has sentido alguna vez que la vida te arrastra como una corriente violenta, que la marea de la irritación, la ansiedad y el juicio constante es ineludible, obligándote a oscilar entre la alteración frenética y el agotamiento profundo? Se nos ha programado para reaccionar, para erigir defensas acorazadas contra cada sombra percibida, buscando la calma en la manipulación del entorno. Pero la paz inquebrantable, la serenidad total a la que aspiras, no reside en la ausencia de la tormenta. Es la maestría esotérica para navegarla sin que el casco de tu alma se quiebre. Hemos caminado durante incontables ciclos, a través del fuego de la alteración perpetua, prisioneros de cadenas que ni siquiera podemos ver. Hoy desmantelaremos la arquitectura ontológica del sufrimiento. Vamos a revelar el código místico que transforma la reactividad automática en presencia pura y consciente, convirtiendo la ansiedad estructural en una comprensión profunda de la realidad. Esta no es una mera sesión de consejos superficiales, es una transfusión de conciencia ancestral. La clave para trascender la trampa de la mente que te mantiene cautivo. Si resuenas con la búsqueda de lo inmutable y estás preparado para reclamar tu soberanía interior, honra esta transmisión con tu aprecio místico. Suscríbete al sendero iniciático para no perder las próximas claves maestras. Y ahora, antes de que el velo de la ignorancia se levante por completo, sella tu intención en el campo que aguarda. Escribe, sin vacilación, eu busco a verdade. Acto primo, a descoberta, el concepto de no apego. La primera verdad ineludible que debemos enfrentar es la raíz misma del tormento humano. Aquello que el budismo denomina dukkha, el sufrimiento, la insatisfacción crónica, el desajuste existencial. La causa fundamental, el error axiomático sobre el que construimos nuestras cárceles mentales, es el apego. El apego es, en esencia, la codificación ilusoria de la permanencia proyectada sobre aquello que es inherentemente transitorio. No es un acto de amor profundo, sino un mecanismo de posesión y aferramiento del ego que se niega a aceptar el flujo constante del universo. Cuando nos apegamos, definimos nuestra estabilidad y valía en función de variables externas, una pareja, una posición social, un recuerdo, un resultado financiero. Al hacer esto, entregamos la llave de nuestro equilibrio emocional a lo incontrolable, garantizando que el dolor sea el epifenómeno inevitable de la realidad cambiante. La liberación de la alteración perpetua comienza reconociendo el apego no como un sentimiento natural, sino como un condicionamiento profundamente arraigado que interpreta la seguridad como inmovilidad. Para comprender la magnitud de esta atadura, debemos categorizar la taxonomía del deseo que nos esclaviza. El apego trasciende la mera posesión material de objetos. Abarca 4 dimensiones destructivas. Primero, el apego a las posesiones y la acumulación, en donde el valor propio se equipara al inventario externo. Segundo, el apego a las personas, que transforma la conexión genuina en una expectativa de que el otro debe permanecer estático y satisfacer nuestras necesidades emocionales, condenando a la relación al resentimiento. Tercero, y el más sutil, es el apego a las expectativas, a la narrativa rígida de cómo debería desarrollarse la vida, siendo esta la forma más cruel de autoencarcelamiento. Finalmente, el apego a los resultados o a la identidad personal, la necesidad de ser siempre el exitoso, el sabio o el justo. Cada una de estas formas es una negación de la realidad dinámica, una resistencia que nos mantiene vibrando en la frecuencia de la escasez y la angustia. El mecanismo mediante el cual el apego genera el sufrimiento que nos altera por todo es simple y devastador.
El ego, que se identifica con el objeto o la idea a la que está apegado, interpreta cualquier cambio o pérdida de ese objeto como una amenaza directa a su propia supervivencia. Cuando la realidad diverge de la proyección mental, cuando el dinero es escaso, cuando la pareja se va, cuando la salud declina o cuando la crítica nos alcanza, el ego no experimenta tristeza por la pérdida, experimenta furia por la traición del universo que no mantuvo su promesa de permanencia. La alteración es, por lo tanto, la protesta violenta de nuestra mente condicionada contra el principio fundamental de la transitoriedad. Al soltar el apego, no eliminamos la capacidad de cuidar o de amar, sino que eliminamos la necesidad de poseer, despojando a los eventos externos de su poder para desestabilizarnos. La práctica del no apego, o viraga, no exige la renuncia ascética del mundo, sino una reorientación radical del centro de control. Es el arte de sostener la vida con manos abiertas, diferenciando la acción comprometida, hacer nuestro mejor esfuerzo, de la obsesión por el resultado final que pertenece al flujo cósmico. Debemos cultivar la sabiduría de que no podemos controlar la órbita de los planetas, ni el libre albedrío de otros seres, ni el ciclo de la materia. La liberación se encuentra en la rendición al entendimiento de que el único dominio que poseemos es el punto de observación, la pausa consciente entre el estímulo externo y nuestra respuesta interna. Al desvincular la identidad del objeto aferrado, transformamos la ansiedad de la posesión en la gratitud de la experiencia momentánea, dejando que la energía fluya sin obstrucción, lo cual es la definición operativa de la paz total. Así, la verdadera alquimia para dejar de alterarse por todo reside en la disolución del apego, esta ilusión de solidez en un universo de partículas danzantes. Una vez que aceptamos que todo, absolutamente todo aquello a lo que nos aferramos para definirnos, está condenado a cambiar o a desaparecer, la juventud, la riqueza, la forma de la relación, la opinión de los demás, la urgencia de reaccionar defensivamente se disuelve. La paz total se revela entonces no como una meta a alcanzar, sino como el estado natural que emerge cuando dejamos de cargar el peso de lo que no es nuestro para controlar. Pero si el apego es el mecanismo que intenta congelar el tiempo y la forma, y si este apego es la fuente de todo dolor, ¿qué nos dice este destino ineludible de disolución sobre la verdadera naturaleza de la realidad y sobre el poder que reside en aceptar lo que nunca se detiene? ¿Cómo podemos integrar este entendimiento radical sin caer en el nihilismo, sino elevándonos a la plenitud del presente? Esto nos conduce inevitablemente al siguiente pilar del despertar místico, la impermanencia. La raíz del sufrimiento, dukkha, no es inherente al cambio mismo, sino a la obstinada negativa de la mente de reconocer la naturaleza de la realidad tal cual es. El apego no es meramente un deseo, es una inversión ontológica en la falsedad de la permanencia, nitya. Cuando la mente, en su afán por seguridad y predictibilidad, intenta fijar la forma, sea esta una relación, una posición social, una sensación placentera o incluso una creencia fundamental, en contra del flujo incesante y caótico de samsara, está sembrando la semilla inevitable del dolor. El apego actúa como un ancla oxidada en un río caudaloso. El río sigue su curso, pero el ancla se desgarra a sí misma y a la embarcación que la sostiene. Esta resistencia a la disolución, este intento neurótico de poseer lo que por definición es efímero, es la manifestación primaria de tanja, sed o ansia, descrita en los textos Pali, el impulso ciego que perpetúa el ciclo de dolor y renacimiento momentáneo de la angustia. La dinámica investigativa nos obliga a inquirir sin autoengaño. ¿Qué objeto de tu apego es verdaderamente y eternamente tuyo,
más allá de la fugaz experiencia sensorial y mental del instante presente. Si el cuerpo inevitablemente se degrada, si las fortunas se revierten sin previo aviso, y si la memoria misma distorsiona los eventos pasados con cada nueva narración, ¿dónde reside esa solidez o propiedad que la mente desesperadamente intenta asegurar? La respuesta desestabiliza la estructura de la identidad. El apego solo tiene realidad en la energía psíquica que dedicamos a su mantenimiento ilusorio. Al soltar la necesidad perentoria de que algo sea de una manera específica, liberamos esa energía para observar lo que es en su desnudez transitoria. El gran error no es desear la belleza o la paz, sino condicionar nuestra paz a la permanencia de aquello que se desea, erigiendo así el sufrimiento como arquitecto de la existencia. El apego a las posesiones materiales es burdo y relativamente fácil de identificar en su superficialidad. La verdadera cadena sutil yace en el apego a los constructos mentales. Nos aferramos con una ferocidad aún mayor a nuestra narrativa del yo, a la identidad forjada por logros pasados, fracasos definitorios y, sobre todo, a las expectativas sobre el futuro y la opinión ajena. Cuando nos apegamos rígidamente al resultado de una acción, si obtengo esta aprobación social, seré validado. Si mi pareja se comporta de esta manera, nuestra vida será perfecta. Entregamos nuestra soberanía emocional a variables que escapan total e irremediablemente a nuestro control volitivo. Este es el apego de la intención contaminada, donde el valor intrínseco de la acción o la experiencia, el dharma de la tarea, se subsume bajo el peso del juicio futuro o la comparación social. El mentor revelador debe señalar que este apego a la imagen idealizada de nosotros mismos es la causa más profunda de la defensividad, la reactividad neurótica y la alteración. Cualquier crítica, cualquier evento, cualquier espejo social que desafíe el pulcro reflejo que hemos trabajado meticulosamente para definirnos, sea ese espejo el de ser fuerte, ser exitoso o ser moralmente superior, provoca una reacción violenta de rechazo y sufrimiento egocéntrico. La sabiduría ancestral, especialmente la budista, enseña que la idea de un yo sólido e independiente, Atman, es la ilusión fundamental y, por lo tanto, el apego a la máscara que portamos es, en esencia, un apego a la nada metafísica. La liberación requiere un acto de honestidad radical, la dinámica investigativa llevada al límite, reconocer que el yo es un verbo, un proceso dinámico, no un sustantivo, una sustancia inmutable. Cualquier intento de fijarlo es un acto de violencia contra el propio flujo de la vida. Estamos dispuestos en este punto de virada interior a quemar el álbum de fotos de nuestra identidad fija y a abrazar la vasta y vertiginosa libertad de ser simplemente lo que somos. En este preciso momento, sin etiquetas ni promesas de continuidad. La práctica del desapego no es, como se malinterpreta a menudo, un ejercicio de apatía emocional o de nihilismo existencial. Es, por el contrario, un despliegue activo de discernimiento, viveka, y amor incondicional, meta, desinteresado. Es la comprensión profunda y encarnada de que amar o valorar algo no requiere la posesión contractual o emocional de dicho objeto. Es un profundo cambio alquímico del verbo de tener o retener a honrar o liberar. Honramos la relación mientras existe y se manifiesta, el objeto mientras nos sirve con utilidad y la emoción mientras fluye a través de nuestro ser. El método crucial para cultivar esta liberación es la renuncia activa de la necesidad de control sobre el resultado final de cualquier empresa. Esto no implica inacción pasiva, sino la ejecución impecable de la acción, el karma yoga en su sentido más elevado, con la conciencia de que el fruto
o la consecuencia de esa acción pertenece al vasto universo, no a nuestro ego sediento de validación. Cuando soltamos el aferramiento al resultado, paradójicamente, nuestra ejecución se vuelve más fluida, precisa y poderosa, pues no está lastrada por la parálisis del miedo al fracaso ni por la prisa compulsiva del ansia del éxito. La profunda contextualización nos remite aquí al campo de batalla de Kurukshetra, donde Krishna instruye a Arjuna a cumplir su dharma sin apegarse a las consecuencias. El campo de batalla es, de hecho, el campo de la mente donde luchamos contra nuestros propios apegos. La verdadera transformación reside en reconocer que el único tesoro es el proceso de la vida misma, el cómo de cada paso. No la acumulación de trofeos externos o la permanencia artificial de estados placenteros internos. El desapego, en su forma más pura, es la máxima expresión de la fe radical en el flujo cósmico. Es declarar, ya no intento, en mi pequeñez, dirigir el universo. Me convierto en un canal consciente, pero desinteresado, de su manifestación incesante. Esta entrega es la rendición que no es derrota, sino el descubrimiento de una fuente inagotable de poder que reside fuera de la prisión del yo limitado y temeroso. Aquí alcanzamos el momento de alquimia, la pausa reflexiva donde la enseñanza del desapego se internaliza y produce una crisis de comprensión profunda. Si todo apego es sufrimiento garantizado, y si la liberación requiere el abandono del yo conceptual al que se aferra, la mente lógica occidental se pregunta con terror, ¿qué queda? Esta es la pregunta que inevitablemente conduce al concepto de sunyata, vacuidad o vacuidad de existencia inherente. En el budismo Mahayana, no como un vacío literal de aniquilación, sino como la ausencia de solidez intrínseca o naturaleza fija en todas las cosas, incluido el yo percibido. El sabio Nagarjuna, al desmantelar las bases conceptuales del aferramiento, mostró que las cosas solo existen en interrelación y dependencia mutua. No poseen una naturaleza fija, independiente o permanente. El apego es el intento desesperado y vano de imponer esa naturaleza fija donde solo hay interdependencia dinámica. El terror inicial que produce el desapego es el miedo a caer en el vacío de la irrelevancia, a perder la definición egoica. La transformación mística exige que veamos este vacío no como una pérdida, sino como la condición misma de la posibilidad creativa. La ausencia de una forma fija es, precisamente, lo que permite que todas las formas surjan y desaparezcan sin resistencia. Cuando soltamos el apego a una identidad rígida e inmutable, la conciencia, que antes estaba ocupada manteniendo las ilusiones de solidez, se libera. Esta liberación es el espacio puro de la observación no reactiva, donde el sufrimiento se disuelve, no porque las condiciones externas se hayan plegado a nuestro deseo, sino porque hemos dejado de identificarnos con la lucha agotadora por congelarlas en el tiempo. El desapego es el preámbulo a la verdadera compasión, pues solo cuando no estamos desesperadamente intentando salvar nuestro propio yo artificial, podemos realmente percibir y responder a la realidad de los otros sin la contaminación de nuestras propias proyecciones y urgencias de control. Hemos delineado el apego como la fuente generadora del dukkha y la liberación como el soltar consciente y lúcido de aquello que nunca fue nuestro para poseer o retener. Sin embargo, la mente aún lucha contra la paradoja central que alimenta la resistencia. ¿Cómo soltar sin rendirse a la desesperación o caer en el fatalismo? La respuesta no reside en una técnica de autocontrol, sino en una realización metafísica que se debe encarnar plenamente.
El desapego es práctica y emocionalmente imposible si previamente no se ha aceptado íntimamente y sin reservas la verdad radical y omnipresente de la impermanencia. El sufrimiento del apego es el resultado directo de intentar hacer permanente lo transitorio. Si la mente pudiera ver, sin parpadeos ni filtros emocionales autoinducidos, que cada momento, cada relación, cada posesión, cada célula de nuestro cuerpo está en un estado perpetuo de nacer, cambiar y morir, anica. El impulso mismo de aferrarse sería absurdo, un gasto inútil y autodestructivo de energía psíquica. ¿Qué sentido lógico tiene intentar clavar un clavo conceptual en la superficie inestable del agua? El desapego no es una elección moral o un ascetismo autoimpuesto, sino la consecuencia lógica e inevitable de ver la realidad sin el velo distorsionador de la ilusión egoica. Si logramos entender que la única constante operativa es el cambio constante, que la forma se disuelve inevitablemente en el vacío creativo que permite el nuevo surgimiento, entonces el acto de soltar se convierte en un baile fluido y grácil con el universo, y no en una amputación dolorosa de una parte de nosotros mismos. Esto nos obliga a confrontar la verdad más incómoda de nuestra existencia, la condición que alimenta desesperadamente el apego y, a la vez, ofrece la clave de su disolución final, la absoluta, incuestionable y omnipresente ley de la impermanencia. ¿Estamos verdaderamente listos para mirar de frente al rostro eternamente cambiante del tiempo, sin la máscara protectora de la esperanza vana de permanencia? La investigación profunda sobre la impermanencia, anica, no puede limitarse a una mera aceptación intelectual de la entropía metafísica, sino que debe descender a la médula de nuestra experiencia fenoménica, reconociendo que el cambio no es una excepción a la regla cósmica, sino la regla misma, la única constante operativa que estructura toda la realidad perceptible. El sabio de Éfeso, Heráclito, capturó esta verdad esencial con su aforismo inmortal, Panta Rei, todo fluye, nada permanece. Esta sentencia no debe ser entendida como una observación poética sobre el paso del tiempo, sino como una descripción rigurosa de la constitución instantánea de la realidad. Cada momento, según las profundas escuelas de contemplación oriental, es un kashana, una unidad de tiempo tan infinitesimalmente breve que en su fugacidad contiene el nacimiento, la vida y la muerte de un universo perceptual completo. Si la mente pudiera operar a esta velocidad de percepción, despojada de su necesidad de construir narrativas ilusorias de continuidad temporal, vería que el universo es una sucesión de fotogramas perfectos, donde cada fotograma emerge del vacío y regresa a él en el mismo instante de su manifestación. El sufrimiento, visto desde esta perspectiva radical, se revela como la obstinada negación psíquica a moverse con la cadencia de estos kashana interconectados, un intento desesperado de congelar el río en el momento preciso en que deseamos bañarnos en él. La dinámica investigativa nos obliga a cuestionar si la forma se disuelve tan rápidamente, ¿a qué nos estamos aferrando realmente cuando experimentamos el apego? Sino a la mera sombra mnemónica de una configuración energética ya inexistente. La respuesta es que nos aferramos a la idea de la posesión, a la ilusión de control sobre una realidad que, por su naturaleza misma, es incontrolable e intrínsecamente libre de cualquier atadura estática. La impermanencia es, paradójicamente, la criptografía de la libertad existencial. Esta comprensión nos lleva directamente a la aplicación práctica y transformadora de anicca, particularmente frente a la adversidad, al elemento transitorio que clasificamos como lo malo o dukkha, sufrimiento. La mayoría de los seres humanos tienden a ver el sufrimiento como una prisión permanente,
una identidad rígida impuesta por las circunstancias. Sin embargo, si el dolor es energía manifestada, debe estar sujeto a la misma ley de surgimiento y disolución que rige la alegría o la prosperidad. El dolor, la pérdida, la enfermedad, el fracaso, todos son visitantes temporales en la casa de la conciencia. Al internalizar que, al igual que las nubes de tormenta en un vasto cielo, estas experiencias son contingentes y pasajeras, la mente encuentra un respiro fundamental, un mecanismo de resiliencia que desarma la desesperación, el apego al sufrimiento, aunque parezca contraintuitivo. Es una de las formas más sutiles de la ilusión de permanencia. La persona se identifica con la narrativa de la víctima o con el estado de privación, creyendo que esa identidad dolorosa proporciona una especie de estabilidad sombría, una continuidad narrativa que el ego encuentra reconfortante incluso en la miseria. La transformación se inicia cuando aplicamos la lógica implacable de la impermanencia. Si este estado surgió por necesidad causal, también debe desaparecer. No estamos llamados a reprimir o ignorar el dolor, sino a observarlo sin la etiqueta de permanencia, permitiendo que la marea del cambio lo arrastre, reconociendo que el observador no es el fenómeno observado. El cuerpo puede doler, la mente puede lamentar, pero el testigo interior permanece inalterado en su capacidad de percibir el flujo constante, utilizando la adversidad como el combustible de la alquimia interna que transmuta el plomo de la resistencia en el oro de la aceptación radical y consciente. El verdadero desafío de Anika y el punto crucial de esta dinámica investigativa reside en aplicar esta misma indiferencia sabia no solo a la tristeza, sino, más significativamente, a la euforia y la felicidad, a todo lo que categorizamos como lo bueno. Es fácil aceptar que el dolor pasará, es infinitamente más difícil aceptar que la dicha, el éxito abrumador, el amor floreciente o la salud perfecta también son fenómenos sujetos a la disolución inevitable. Nuestra tendencia inmediata es intentar encapsular el momento de plenitud, de detener su reloj, construyendo así la semilla del futuro sufrimiento. El apego a la alegría crea la ansiedad de la pérdida. El deseo de permanencia de lo placentero es lo que corrompe la pureza de la experiencia presente. Si el propósito no es aferrarse al objeto de la felicidad, sino absorber plenamente la energía del momento tal como es, brillante, vibrante y fugaz, entonces el disfrute se vuelve impecable. Esto marca el punto de virada narrativo y existencial, la práctica de vivir con intensidad radical, sabiendo que la ola se romperá inevitablemente. La paradoja transformadora es que, al soltar la necesidad de permanencia, aumentamos la profundidad del disfrute presente. El gozo ya no es una posesión que debemos defender celosamente del paso del tiempo, sino un regalo que se recibe con gratitud total y se libera con gracia. Si logramos ver la belleza de la puesta de sol, con la plena conciencia de que su luz se desvanecerá en un instante, nuestra apreciación no disminuye, sino que se intensifica por la aguda conciencia de su fragilidad y valor intrínseco. Nos encontramos ahora en el umbral del momento de alquimia, esa pausa introspectiva requerida antes de que la verdad de la impermanencia pueda ser completamente integrada en el ser noumenal. Este no es un ejercicio mental, sino una disolución profunda y a menudo incómoda de la identidad construida sobre la base de lo transitorio. La alquimia exige que la prima materia, nuestra experiencia cruda, sea sometida al fuego de la conciencia lúcida para que lo impuro, el apego, sea quemado. Reflexionemos sobre la naturaleza del yo que experimenta. Si el cuerpo, las emociones, los pensamientos, las percepciones y la conciencia de la forma, los skandhas, están constantemente naciendo y muriendo, reconfigurándose con cada kshana, entonces el yo
al que nos aferramos no es una entidad monolítica, sino una secuencia temporal, una película en movimiento proyectada por la memoria y la anticipación. La transmutación radical ocurre cuando el buscador deja de identificar la casa con los muebles, el observador con los fenómenos observados. El verdadero desapego es el reconocimiento de que la estabilidad no se encuentra en la inmovilidad del objeto externo, sino en la inmutable capacidad de la conciencia para atestiguar el movimiento perpetuo. El momento de alquimia nos exige mirar el abismo del cambio sin parpadear, confiando en que el vacío, que resulta de la disolución de las formas temporales, es, en realidad, el manantial de la creación, el espacio puro donde la posibilidad, siempre fresca, siempre nueva, puede manifestarse sin la pesada carga de las expectativas pasadas. La impermanencia no es una condena a la pérdida, sino la eterna promesa de renovación. Al culminar esta inmersión en la ley universal de Anika, la reflexión final debe pivotar hacia la síntesis de la paradoja. Hemos establecido que la única seguridad genuina reside en abrazar la inseguridad del flujo. La aceptación de la fugacidad nos libera para participar plenamente, sin reservas ni temor a la eventualidad de la disolución. La impermanencia, vista correctamente, es un llamado a la presencia total, a la entrega absoluta al aquí y ahora, que es el único punto de contacto con la eternidad, precisamente porque se desvanece instantáneamente. Si todo lo que experimentamos, lo bueno, lo malo, lo feo, es transitorio, una corriente de fenómenos que pasan frente a la ventana de la conciencia, entonces debemos dirigir nuestra dinámica investigativa hacia el único elemento que parece persistir, el testigo inamovible que percibe el cambio. Si el cuerpo cambia, la emoción cambia, el pensamiento cambia. ¿Qué es lo que permanece constante en el acto de percibir la impermanencia? ¿Quién o qué es este espacio vacío y sin forma que observa el desfile constante de la existencia transitoria sin identificarse con ninguna de sus máscaras? Esta indagación nos obliga a abandonar la seguridad aparente de la forma para adentrarnos en la vasta y desconocida topografía del no ser. La vasta y desconocida topografía del no ser. Ese silencio radical que observamos es el substrato numénico desde el cual la mente, el manas en la arquitectura védica, la facultad activa de la cognición y el deseo, surge como el constructor de puentes y, paradójicamente, de muros. Si el testigo inamovible es la pantalla inmutable, la mente no es el observador, sino el proyector y el cinematógrafo. No percibe la realidad de manera directa y desapegada, sino que interpone un velo de interpretación. Un tejido denso de vikalpas, falsas nociones y samskaras, impresiones kármicas profundamente arraigadas. Esta interposición no es una falla del sistema, sino su mecanismo operativo esencial. La mente no capta el dharma, la verdad subyacente y desnuda de las cosas, sino que lo traduce a una narrativa personal e identificable, transformando el flujo neutro de fenómenos en la experiencia subjetiva de sufrimiento o euforia. Aquí reside la génesis de Maya, la gran ilusión que confunde el mapa mental con el territorio objetivo. La circunstancia externa desprovista de significado intrínseco, hasta que es procesada, es abordada por el aparato psíquico y vestida con el ropaje de la expectativa, el juicio y la memoria histórica, transformando un evento neutro, un sonido brusco, una presión económica, una ausencia afectiva, en la matriz inmediata de la ansiedad o el júbilo. Este proceso alquímico de la percepción es el primer acto de creación de nuestra realidad interna, la fundamental transformación que debemos desentrañar. ¿Cómo es que convertimos la inocua información sensorial en una sentencia emocional? La mente opera primordialmente como un sistema de referencia cruzada
y de supervivencia condicionada. Cuando un estímulo externo, un desafío laboral complejo, una interacción social cargada de tensión, impacta en la conciencia sensorial, la mente, de manera instantánea e irreflexiva, lo coteja con el archivo exhaustivo de experiencias pasadas, los samskaras, acumulados en el alaya vijnana, o almacén de la conciencia. Es esta comparación automática y casi subatómica la que determina la respuesta emocional y la subsiguiente realidad fenomenológica que experimentamos como nuestra vida. El estímulo del estrés o amenaza no reside jamás en el evento en sí mismo, que es siempre transitorio e inerte, sino en la resonancia histórica y la validación que dicho evento provoca en nuestra arquitectura psíquica vulnerable. Una crítica inesperada, por ejemplo, deja de ser simplemente información para convertirse en la reactivación del trauma primario del rechazo. La incertidumbre económica se metamorfosea de un mero flujo de energía financiera a una amenaza existencial al ser proyectada sobre el miedo ancestral a la escasez. Lo crucial a entender en nuestra dinámica investigativa es que la velocidad de esta reacción es casi absoluta, subsumiendo el tiempo y el espacio en una respuesta predeterminada y reactiva, siempre anclada en el pasado. El ser humano vive, por lo tanto, no en el presente crudo de los hechos, sino en la reverberación amplificada y distorsionada de su propia historia condicionada, repitiendo una y otra vez la misma obra de teatro emocional. La rueda de reacción automática, ese mecanismo reflejo que nos impulsa a la huida, la lucha o la parálisis ante la percepción subjetiva de amenaza, es la manifestación más palpable de una mente sin disciplina, un aparato cognitivo que ha cedido su soberanía a los reflejos primarios, cuando el cerebro reptiliano, el asiento evolutivo de la supervivencia reactiva, toma el timón interpretativo, la función de la corteza prefrontal, responsable del discernimiento lógico. La planificación y la regulación emocional queda efectivamente suspendida en el torrente de hormonas de estrés. Es en este estado de suspensión del discernimiento donde la ansiedad, el pánico y el estrés crónico instalan su dominio, no como consecuencia de la realidad, sino como producto de la interpretación fallida. El mentor revelador debe insistir: no es la cantidad de circunstancias adversas lo que define la calidad y paz de nuestra existencia, sino la intensidad y la frecuencia con la que permitimos que la interpretación condicionada secuestre nuestra capacidad de respuesta lúcida. El cuerpo físico, al ser inundado por los neuroquímicos de la alarma constante, cortisol, adrenalina, comienza inevitablemente a reflejar esta realidad mental creada, manifestando somáticamente la ilusión de peligro perpetuo, lo que en el misticismo antiguo se conocía como la somatización del karma. La transformación radical exige desmantelar la fábrica de reacciones dentro de nosotros, forzando la creación de un espacio temporal, un intersticio de libertad, entre el estímulo y la respuesta, rompiendo la cadena causal del hábito mental. Este intersticio de libertad, este vacío fértil donde reside la verdadera elección, no se manifiesta por mera fuerza de voluntad o deseo superficial. Requiere un riguroso y metódico entrenamiento. La disciplina doble de la meditación, dhyana, la concentración profunda y sostenida, y la autoobservación radical, vipassana, la visión clara y sin juicio de los fenómenos internos, constituyen el arte supremo para reeducar la mente reactiva. La meditación no es un escape de la realidad concreta, sino un anclaje absoluto y voluntario a ella. Al fijar la atención en un objeto neutro y persistente, la respiración, una sensación corporal específica, un mantra silencioso, se debilita el poder del manas para tejer narrativas fantasiosas y reactivas, negándole el combustible de la dispersión. La autoobservación, por su parte,
es la ciencia del desapego. Nos permite presenciar el surgimiento y la disolución de los pensamientos y las emociones, la ira, el juicio, el miedo, no como verdades ineludibles que nos definen, sino como fenómenos transitorios de la conciencia, como burbujas etéreas que estallan sin dejar rastro en la superficie inmaculada del testigo. Los Yoga Sutras de Patanjali lo expresan con la fórmula Citta Vritti Nirodha, la cesación de las fluctuaciones de la mente. Este ejercicio sistemático despersonaliza la reacción. Ya no somos el ansioso que sufre, sino el espacio consciente que observa la ansiedad surgir. El efecto alquímico es profundo. Al dejar de alimentar la reacción automática con la identificación personal, yo soy mi miedo, la energía de la ansiedad se agota por falta de combustible, permitiendo que la respuesta emane de un lugar de calma consciente y de discernimiento lúcido, y no del pánico condicionado. La maestría sobre la mente es, por ende, la maestría innegable sobre la creación de la realidad interna. El artífice que domina el arte de la pausa consciente, antes de la interpretación, ha trascendido la tiranía inclemente de la circunstancia externa. La mente entrenada se convierte en un espejo prístino que refleja los eventos del mundo sin distorsionarlos con el barniz del juicio o la memoria herida, recuperando su función original de instrumento puro. Hemos movido la palanca del poder existencial del mundo hacia nuestro centro de control interno. Sin embargo, esta capacidad de moldear la percepción no es solo una herramienta de paz personal o de evasión de la neurosis. Es una fuerza activa que impacta el tejido sutil del universo, un eco en la vasta red de conciencia. Si la mente crea la realidad interpretativa, y esa realidad interpretativa influye directamente en nuestras acciones y, por ende, en el destino colectivo, surge una pregunta que roza la ética del poder y la responsabilidad cósmica que acarreamos. La disciplina mental, el cese del vritti, no solo nos libera de la cadena de la reacción, sino que concentra una energía psíquica formidable, antes dispersa en el caos. Una vez que hemos aprendido a silenciar el ruido interno y hemos descubierto la capacidad de enfocar y sostener la atención ininterrumpida, la llave de la manifestación, ¿cuál es el siguiente nivel de activación? ¿Qué sucede cuando esta mente, disciplinada y enfocada hasta el punto de la pureza cristalina, dirige intencionalmente su poder de proyección hacia la materia? No ya para interpretarla pasivamente, sino para reescribir activamente sus códigos y estructuras, invocando el verdadero poder del verbo manifestado en el campo de la energía bruta. Es posible que la percepción no solo modele la realidad subjetiva, sino que la voluntad enfocada mueva las piezas objetivas del universo físico, manipulando la misma ilusión de la forma. Y la respuesta, viajero de lo profundo, yace latente en la verdad que ahora sostienes. La forma es solo el espejo de la conciencia. Hemos disuelto la ilusión de la separación entre el observador y lo observado. El máximo acto de la iluminación no es la fuga, sino el reconocimiento soberano de que eres el arquitecto de tu propio universo, investido de la autoridad del verbo para decretar la manifestación. La disciplina es el precio y el cosmos es el lienzo. Este es el punto de inflexión. Habiendo reconocido la mente pura como la fuente de tu poder manifestador, surge la prueba definitiva. Si pudieras, ahora mismo, reescribir un único código fundamental de tu realidad actual para alinearlo con tu yo superior, ¿qué estructura del mundo ilusorio elegirías disolver primero? Déjanos tu respuesta en el espacio que se abre bajo este portal. El conocimiento no es un tesoro para ser guardado en silencio. Es una fuerza que exige expansión. Si esta síntesis ha encendido la chispa interior, te insto al decreto de expansión. Comparte este portal con aquellos que buscan la verdad oculta.
Suscríbete a este templo del conocimiento, activa el sino sagrado y permite que la próxima revelación encuentre tu oído atento, pues el viaje nunca cesa. En nuestro próximo encuentro, ascenderemos al archivo cósmico que contiene toda la información de tu existencia y la del universo. Nos adentraremos en la biblioteca de los recuerdos eternos, la activación de los registros akáshicos y la lectura del destino oculto. Prepárate para decodificar tu pasado y, por ende, reconfigurar tu futuro.